Hola y bienvenidos a otro episodio de India and Global Left. Si es la primera vez que nos escuchas, no olvides suscribirte. También puedes hacerte miembro en YouTube, apoyar en Patreon o hacer una pequeña aportación a través del enlace que encontrarás en la descripción. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Kewat No. Keja es periodista, analista político, escritor y profesor especializado en geopolítica. Bienvenido de nuevo a Indian Global Left. Muchas gracias. Gracias, un placer estar contigo. KJ, quería hablar contigo en detalle sobre el imperio estadounidense. ¿En qué fase estamos ahora? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Y cuál sería ese punto final? Pero pensé que un buen punto de partida sería preguntarte por la guerra de Estados Unidos contra Irán. Hemos tratado ese tema muchas veces en nuestro programa con distintos invitados, aunque no siempre desde el marco del imperialismo estadounidense. En algunos casos sí, como en la entrevista con el profesor Pravat Patnaik. También nos centramos bastante en el imperialismo de Estados Unidos con el profesor John Bellamy Foster. Aún así, creo que esa cuestión no se ha abordado lo suficiente. Así que, quizá en el contexto del imperio, del imperialismo occidental y del imperialismo estadounidense, ¿cómo describirías tú la guerra de Estados Unidos contra Irán? Bueno, creo que es importante mirar atrás a los documentos anteriores sobre la estrategia de seguridad nacional, donde aparece lo que llaman la fórmula 2+3. Esa fórmula 2+3 significa que las dos llamadas potencias revisionistas, es decir, los grandes enemigos de Estados Unidos, son China y Rusia. Esos son los principales riesgos. Y los tres riesgos menores son Irán, Corea del Norte y los actores no estatales. Llevamos casi una década con esa misma formulación. Así que en el fondo lo que hay que entender es que la guerra de Estados Unidos contra Irán forma parte de un menú de 3 platos que el país estaba preparando. El plato principal era acabar con China, y eso sigue siendo su objetivo. Y claro, Rusia iba a ser un aperitivo rápido, algo que se liquidaría enseguida porque Rusia no era más que una gasolinera con pretensiones, y Estados Unidos simplemente pasaría por encima sin esfuerzo. Luego podría hacer sangrar a China desde el este y desde el oeste, y después destruirla. Y por último, como toque final, iría a la guerra con Irán y haría una simple operación de limpieza. Porque por supuesto, Irán era, ya sabes, incluso más insignificante que Rusia. Ni siquiera se le consideraba una amenaza importante. Pero eso no salió así. El orden de los planes cambió por completo, y hay muchas razones para ello. Ya sabes, distintas facciones neoconservadoras tenían ideas diferentes sobre la secuencia y ahora están atascados tanto en Europa Occidental como en Asia Occidental. Esa es básicamente la situación principal que estamos viendo. Pero lo que también ha quedado demostrado es que el imperio estadounidense está claramente en una fase de declive de su poder. Está considerablemente debilitado. Y esas debilidades tienen que ver con contradicciones internas. Las contradicciones internas del propio capitalismo, que ahora están saliendo a la luz. En particular, la desindustrialización que acompaña al capitalismo monopolista a medida que toda la economía se vuelve cada vez más financiera. Puedes imprimir dinero, puedes imprimir valores, pero no puedes imprimir bombas ni misiles. Y esa es precisamente la contradicción central en la que hemos entrado. Irán ha puesto en evidencia esas debilidades. Como he dicho antes, existen 6 asimetrías fundamentales, pero todas tienen que ver con la asimetría de la voluntad. Irán tiene una voluntad de luchar y de ganar mucho, muchísimo más fuerte. Hay una asimetría en el aprendizaje. Irán está aprendiendo muchísimo más rápido, mientras que Estados Unidos sigue aplicando la misma estrategia de combate, la misma doctrina de guerra que usó en 1991, la llamada batalla aire-mar, y no está funcionando. Así que sí, hay una asimetría en el aprendizaje.
El ritmo de aprendizaje de Irán es exponencial y la curva de aprendizaje de Estados Unidos es prácticamente plana. Ni siquiera aprendieron nada de la guerra de Ucrania, que demuestra que nunca debes concentrar tus fuerzas y desde luego no a una distancia en la que una gran potencia con armamento de largo alcance pueda alcanzarte. Así que de nuevo, hay una asimetría en el aprendizaje y también hay una asimetría en los costes. Estados Unidos está gastando cantidades extraordinarias de dinero para obtener, en realidad, unos rendimientos cada vez más reducidos. Al comienzo de la guerra, Estados Unidos estaba gastando miles de millones de dólares para destruir señuelos baratos. Es decir, eran básicamente castillos hinchables disfrazados de tanques y de equipo militar, pero en realidad estaban gastando millones en volar, literalmente casas hinchables de plástico. Y más tarde, cuando intentaban responder a Irán lanzaba misiles baratos y ellos tenían que usar interceptores que costaban varios millones de dólares para detenerlos. Y de nuevo, esa asimetría de costes no se puede mantener. He puesto un ejemplo. Es como intentar parar una bala con un billete de $1. ¿Se puede parar una bala con un billete? Sí, pero harían falta unos 2,000 billetes apilados, formando un bloque, para detener una sola bala que cuesta 38 céntimos. Puedes hacer eso, pero no es sostenible. Y eso es básicamente lo que ha estado ocurriendo. Los interceptores estadounidenses son carísimos y se están quedando sin ellos. El arsenal se ha agotado. Así que esa asimetría de costes ha sido impresionante para Estados Unidos. Un ejemplo más. Por lo que sabemos, los iraníes han estado derribando aviones de entre 100 y 150 millones de dólares con equipos portátiles de 100,000. Son asimetrías de costes que no se pueden mantener. Y si a eso le sumas el colapso o el deterioro, esa especie de desindustrialización que ha tenido lugar, no puedes ganar una guerra industrial si no tienes industria con la que librarla. Esa es una asimetría fundamental que ha quedado al descubierto. So that's a core asymmetry that has been revealed. And then another asymmetry is the asymmetry of geography. Y luego hay otra asimetría, la asimetría geográfica. Es muy sencillo. Irán controla el estrecho de Hormuz. Lo controla por una razón puramente geográfica, y esa geografía favorece enormemente a Irán. Están las montañas Zagros que rodean el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico como si fuera un gran anfiteatro. Irán tiene los mejores asientos del lugar, es decir, tiene el palco y las gradas altas, mientras que el propio Golfo Pérsico y los estados del Golfo, donde Estados Unidos ha instalado todas sus bases como posiciones avanzadas, son básicamente blancos fáciles. Es una llanura aluvial y desértica, completamente plana. E Irán tiene la ventaja estratégica de que literalmente está en una posición más elevada. Y eso es algo que no se puede cambiar. Y a eso hay que añadir el hecho de que Irán ha llenado las montañas de túneles y búnkeres subterráneos profundos, en una especie de patrón casi fractal. Son estrategias que aprendió antes de Corea del Norte, que ya había perfeccionado la guerra subterránea desde los años 50. Así que estamos ante algo con un poder estratégico enorme. Es una asimetría que le da una ventaja impresionante. Y luego podemos hablar también de la asimetría en las tácticas. Como decía, Estados Unidos adaptó y aplicó la estrategia llamada Air Sea Battle, que viene de la antigua estrategia de guerra contra la Unión Soviética, conocida como Air Land Battle, basada en realidad en la doctrina militar israelí de la guerra del Yom Kippur. En esencia es una estrategia de decapitación y cegamiento rápidos. Y lo que Irán ha demostrado es que eso no va a funcionar, porque en el momento en que fueron decapitados hubo muchísimas cosas que resultaron extraordinariamente insensatas. Pero en una tradición que se ha construido a través del martirio, lo último que quieres hacer es crear un mártir. Y mientras hablamos, hay una enorme celebración y conmemoración del martirio del líder supremo Jamenei. Líderes de todo el mundo están en Irán, conmemorando, celebrando,
venerando su sacrificio. Y eso ha enviado un mensaje no solo a todo Irán, sino a todo el mundo chií y también a la comunidad suní, de que esto simplemente confirma todos los peores tópicos sobre el gran Satán, la perfidia, el engaño, la falta de escrúpulos de Estados Unidos. Y además, da una enorme energía, inspiración y fuerza a las fuerzas que se le oponen. Cuando tienes esto, cuando tienes una tradición que se basa en el martirio, lo último que quieres hacer es darles justo el tipo de martirio sobre el que se construye toda su historia y su tradición. Es como, no sé, una mala comparación, pero como lanzarle espinacas a Popeye, ¿no? No quieres hacer eso, es una tontería enorme. Pero eso fue exactamente lo que hicieron. Y claro, esta idea de la decapitación no funciona o no funcionaría contra Irán, porque Irán ya se había preparado para ello. Básicamente esto es lo que ellos llaman la estrategia del mosaico, aunque en realidad es una estrategia de estrella de mar. No puedes decapitar una estrella de mar, porque una estrella de mar no tiene cabeza. Si la cortas, simplemente se convierte en más estrellas de mar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Verás, 31 mandos independientes respondieron de inmediato a los ataques de Estados Unidos. Y mientras respondían, inutilizaron el radar estratégico estadounidense. Eso es básicamente una batalla aeronaval, pero al revés. La batalla aeronaval de hecho se conoce popularmente como shock and awe, o impacto y pavor. Pero en esencia, el plan era dejar ciega y decapitar a Irán. Solo que no puedes dejar ciega ni decapitar a una estrella de mar. Y en realidad, lo que hizo Irán fue justo lo contrario. Dejó ciega y debilitó de forma significativa la presencia avanzada de Estados Unidos, incluyendo Doha, la Quinta Flota y el cuartel general del ejército del CENTCOM. Todos esos cuarteles fueron atacados junto con la mayor parte de su radar estratégico. Eso, como puedes imaginar, deja ciego al atacante. Es como entrar en una pelea, recibir un golpe y que se te desprenda la retina. No puedes seguir luchando después de eso. Por eso tenemos esta pausa ahora mismo. Y ahí es donde aparece esta asimetría de estrategia. Pero al final lo que realmente importa, la asimetría más importante, de la que ya hemos hablado antes, es la asimetría de los sistemas económicos. Una vez más, el capitalismo financiero no tiene la fuerza, no tiene el poder estratégico para imponer su voluntad frente a las potencias industriales. Y al debilitar su propio control del sistema financiero, por abusar de las sanciones y por desmantelar los sistemas de compensación y transferencia, lo único que hace es debilitarse a sí mismo. Esa falta de pensamiento dialéctico, esa falta de comprensión de las asimetrías implicadas, la deja en una fase tremendamente debilitada, en una situación muy reducida en la que literalmente no puede hacer nada de tipo cinético. Es decir, no puede poner tropas sobre el terreno porque eso requeriría unos 3 millones de soldados que no tiene. Sus bombardeos han sido ineficaces, como se puede ver en la tasa de salidas. Esa tasa es aproximadamente una octava parte de lo que era hace 30 años en la Primera Guerra del Golfo. Eso ya dice mucho. Incluso con asistencia de inteligencia artificial en el apuntado y la logística, la tasa de salidas sigue siendo solo una octava parte. Y tampoco puede imponer un bloqueo, porque también se ha demostrado que el bloqueo es ineficaz. Ahora mismo estamos en una especie de fase de pausa. Si quieres hacer la analogía con una pelea, es como cuando el combate se detiene porque, digamos, el supuesto campeón ha tenido que parar, tiene la nariz sangrando, los ojos casi cerrados, y está intentando decidir si puede seguir o no. Y creo que, en un sentido muy básico, esto es una derrota estratégica. Desde luego, Irán ha demostrado superioridad, pero eso no significa que todo haya terminado. Podemos esperar más escaladas, más tácticas en la zona, más giros y vueltas, más sorpresas, antes de que todo esto se estabilice de verdad.
¿Y cuáles serían, en tu opinión, los escenarios en los que esperas que se produzcan conflictos si ese supuesto campeón vuelve y decide iniciar guerras otra vez? ¿Sería Irán o Cuba, quizá algún lugar en Asia Oriental, en Occidente, o la guerra por delegación que sigue en Ucrania? ¿Cuáles crees que serían los escenarios más activos en un futuro próximo? Bueno, ya sabes, perdona que sea tan banal, pero no tengo una bola de cristal. Aún así diría que todo eso, todo lo anterior, más una guerra en la zona gris, una guerra sucia, una guerra híbrida por todo el planeta, pero sobre todo en los países que están alineados con China o que apoyan a China, o donde China se alinea y apoya al eje de la resistencia. Creo que eso es casi un hecho. Si miras lo que la élite gobernante se dice a sí misma, es, ya sabes, esa falacia del jugador. Después de haber perdido tanto, de haber perdido de forma tan profunda, van a hacer una última gran apuesta. Van a apostar toda la casa. Van a apostar, ya sabes, el coche, la casa y los hijos. Y creo que, básicamente, eso es para lo que se están preparando. Si miras algo como el CSIS, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, es, ya sabes, uno de los think tanks más belicistas. Básicamente lo que dicen es que tenemos que seguir escalando, que hay que prepararse para una guerra en dos frentes y pasar a una economía de guerra industrial, sin rodeos. En esencia, están diciendo que ya estamos en guerra y que debemos prepararnos para un conflicto en dos frentes, contra Rusia y contra China. Si te fijas en la resolución número 444 del Senado de Estados Unidos, que se aprobó hace muy poco, han acusado al presidente Xi Jinping de China de violencia sistémica, engaño, belicismo y crímenes contra la humanidad de una magnitud que tiene pocos precedentes históricos. Y luego se ponen a inventar, ya sabes, un montón de acusaciones absurdas, como eso de vender ajo estadounidense que según dicen está hecho con desechos humanos, ¿no? O sea, para ellos eso sería casi un crimen contra la humanidad. Pero en el fondo lo que están haciendo es reciclar todos esos tópicos de propaganda tan exagerados. Y cuando se aprueban leyes de ese tipo, muy a menudo es el paso previo a un golpe de Estado, a un cambio de régimen o incluso a una guerra. Ese es el tipo de lenguaje que se utiliza cuando se busca una demonización total, una preparación para la guerra o para una guerra híbrida. Así que una vez más, la tensión en torno a China no está bajando. Como dije, China es el plato principal, y la suma total de esa entropía hostil en el sistema sigue siendo la misma, solo que se va desplazando de un sitio a otro. Se puede ver que la escalada está ocurriendo, por supuesto, en torno a la guerra de Ucrania. También hay amenazas constantes en el hemisferio occidental, especialmente contra Cuba. Pero si miramos hacia Asia Oriental, vemos una escalada continua y una preparación para la guerra. Por ejemplo, en Corea y en Japón, Estados Unidos está realizando ahora ejercicios de salto entre islas junto con las fuerzas de autodefensa japonesas, las JSDF, en la zona de Okinawa. Esto es, claramente, un ensayo directo y explícito de guerra contra China. En esencia, están utilizando al ejército japonés, que tiene una de las marinas de aguas profundas más poderosas del mundo, como fuerza sustituta, entrenando a las tropas de las JSDF como si fueran un proxy para una guerra contra China. Técnicamente, Japón se supone que tiene una constitución pacifista, pero eso se ha ido desmantelando poco a poco, trozo a trozo, hasta quedar casi sin sentido. Y ahora básicamente ya es un hecho consumado, se ha acabado. Hace unos meses, Sanae Takaichi dijo que si ocurre algo en Taiwán, sería un desastre, una situación que amenaza la seguridad de Japón. Esa expresión, situación que amenaza la seguridad, es a la vez un mensaje codificado y un término técnico en la política japonesa. Y en la práctica significa que van a ir a la guerra.
Japón siempre ha usado esa expresión, situación que amenaza la seguridad, cuando ha ido a la guerra en el pasado. Lo ha hecho varias veces, en Pearl Harbor, en 1931 contra China, en 1937, y así sucesivamente. Siempre usan ese término, situación que amenaza la seguridad. Lo han declarado contra China. Así que han dicho abiertamente que en esencia participarán, que irán a la guerra cuando Estados Unidos desencadene una guerra contra China, usando a Taiwán como intermediario, como una especie de punta de lanza al estilo de Ucrania. Eso está muy claro. Ahora, lo otro que hay que entender, y creo que esto ayuda a comprender mejor el funcionamiento del imperio, es que Japón, como sabemos, fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en una especie de paracolonia estadounidense, una base avanzada, lo que ellos mismos llamaban un portaaviones que no se puede hundir. Pero seguía estando, de forma bastante clara, en el banquillo de los castigados. Tenía una constitución pacifista que le impuso Estados Unidos, porque fue el criminal de guerra en Asia. Cometió atrocidades a una escala que resulta simplemente impensable, así que se le puso en el banquillo y se le desarmó. Ahora bien, cuando los imperios empiezan a desmoronarse, una de las cosas que hacen, y lo sabemos por la historia, por ejemplo, cuando el Imperio Otomano se estaba en Grandes, es liberar a todos sus prisioneros, armalizards como tropas de choque. Y Japón es, en cierto modo, un ejemplo de ese mismo patrón. Coges al criminal de guerra, lo sacas del banquillo de los acusados y le permites rearmarse, porque sabes que vas a usarlo como fuerza de choque contra China. Eso es básicamente lo que se está preparando ahora con Japón. Además, Estados Unidos se está preparando para el RIMPAC, que es uno de los mayores ejercicios navales del mundo. Participan Filipinas, Japón, Corea, la OTAN y una docena más de países. Es uno de los ejercicios navales más grandes del planeta. The Ever Expressment Part Guerra con China. Y luego, en particular, otro detalle, quizá un poco más técnico, es que parece que Estados Unidos se está preparando para socavar al actual gobierno de Corea del Sur. Un gobierno progresista que intenta mantener un equilibrio frente a Estados Unidos, manteniendo buenas relaciones con China. Así que da la impresión de que ese gobierno se enfrenta a una amenaza, posiblemente a algún tipo de gran inestabilidad o incluso a un intento serio de cambio de régimen. Esto se puede ver en la embajadora que acaban de nombrar para Corea del Sur, Michelle Steele. Ella encaja en un perfil que reconocemos como el de una embajadora de cambio de régimen. Incluso antes de ser nombrada, afirmó que Lee Jae-myung, el actual presidente, había sido elegido de forma fraudulenta como un títere de la China comunista. Y por eso vemos que, todo se está preparando ya. Una vez más, Corea es importante porque los 3,6 millones de soldados de Corea del Sur quedan bajo control operativo de Estados Unidos en el mismo momento en que éste decide que los quiere y los necesita. En esencia, es la mayor reserva militar del mundo, un enorme grupo de carne de cañón que Estados Unidos puede usar como le parezca. Y eso crea un riesgo moral enorme en cuanto a la violencia y la posibilidad de una escalada hacia la guerra en el Pacífico. Así que estas son algunas de las cosas que están ocurriendo ahora mismo. Se puede ver que, dentro del propio país, Estados Unidos se está preparando tanto con esas leyes que demonizan a China como con la NDAA, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional que asigna los fondos. También han creado lo que llaman la Iniciativa de Seguridad de la Primera Cadena de Islas y han autorizado $1,5 billones en asistencia, entre comillas, $1,5 billones, y en realidad son unos 5 billones en bienes militarizados y en escalada. Han establecido o están estableciendo una reserva de guerra para Taiwán porque son conscientes del problema con las municiones,
pero quieren acumularlas para Taiwán. Han dicho que prohíben expresamente cualquier reducción de la presencia militar estadounidense en la península de Corea o cualquier cambio en el control operativo en tiempo de guerra, que es precisamente lo que Lee Jae-myung ha estado intentando recuperar. Ha estado tratando de recuperar el control sobre las tropas surcoreanas. Y la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos prohíbe expresamente cualquier cambio en el control operativo hasta que se certifique que esa medida responde al interés nacional. Y luego, claro, está el apoyo a Japón, la revitalización de AUKUS, el aumento de la presencia estadounidense en Australia y Filipinas, la creación de un marco regional de sostenimiento para el Indo-Pacífico, y así sucesivamente. En fin, todo tipo de escaladas están ocurriendo y no se respaldan solo con palabras o retórica, sino también con dinero. Todo esto viene a decir que, bueno, no pensemos ni por un momento que el imperio va a marcharse en silencio. Se irá pataleando y gritando, y todo indica que hay una enorme escalada en marcha por todo el Pacífico. En Asia Occidental, la guerra ha generado muchas dudas internas sobre la viabilidad de los pactos de seguridad que los estados del Golfo firmaron con Estados Unidos, sobre todo porque ahora se han convertido en el principal objetivo de Irán. Alojar bases estadounidenses, que durante unas décadas parecían garantizarles seguridad y estabilidad, ahora está trayendo más inestabilidad. Hay también otros motivos, económicos, por ejemplo, para que Arabia Saudí mire hacia el este, como desea hacerlo. A medida que aumentan sus déficits presupuestarios y la presión sobre sus cuentas, intenta diversificar su economía, que sigue muy basada en los combustibles fósiles. Su mercado de capitales no ha tenido buenos resultados precisamente por su excesiva dependencia de Aramco. Está buscando inversiones chinas, entre otras cosas, dentro de una estrategia de diversificación tecnológica. Todo esto viene a decir que esta guerra tiene una gran importancia porque plantea preguntas sobre la viabilidad del imperio estadounidense en la región, en Asia Occidental. Me pregunto cuál es tu lectura sobre Asia Oriental, como un posible paralelo o una lección que se pueda extraer de lo que ha ocurrido en Asia Occidental. ¿Ves que se estén planteando preguntas similares con Lee Jae-myung en Corea del Sur o con algunos líderes del Kuomintang que piensan que la coexistencia pacífica, incluso si no hay reunificación? Quiero decir, algunos quizás sigan pensando en la reunificación, pero supongamos, y puede que me equivoque, supongamos por el bien del argumento, que incluso si quieren la reunificación, lo hacen desde una posición identitaria. Aún parece que, al menos por ahora, no quieren una confrontación con la República Popular. Con estos acontecimientos, ¿crees que hay resistencia frente a ese tipo de redoblado esfuerzo del imperio estadounidense que acabas de describir? ¿O piensas que más bien es como el caso de Japón, que como decías, se está moviendo hacia abandonar el pacifismo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y aceptar sin resistencia el imperio estadounidense? Sí, bueno, creo que ahí hay muchos matices. El primer punto es muy importante y está bien planteado. Lo que los estados del Golfo habían creado como una especie de pacto de seguridad, un paraguas de seguridad, en realidad lo que hizo fue ponerles una diana en la espalda. Y eso lo han entendido, así que están cambiando algunas de sus políticas. Aún así, es pronto, habrá que ver cómo evoluciona todo. Pero claro, recibir un golpe es algo que te sacude de verdad. Cuando Doha, cuando Qatar, cuando Bahrein, cuando Arabia Saudí, cuando los Emiratos fueron atacados, fue en realidad un shock traumático que los despertó de su letargo ideológico y dogmático, de seguir con ese pacto con el gran Satán imperialista. Así que es positivo ver que hay al menos un pequeño cambio en esa dirección.
Aunque incluso ahí se pueden ver distintas facciones y tendencias que se están formando entre los propios estados del Golfo. Así que no es una situación clara ni sencilla. Y lo mismo ocurre en Asia Oriental. Desde luego, Corea, bajo Lee Jae-myung, quiere mantener un equilibrio con China. No quiere verse arrastrada a una situación de guerra contra China en nombre de Estados Unidos. Aunque, como dije antes, Estados Unidos tiene una enorme capacidad de presión y poder simplemente porque controla la fuerza clave en Corea, que es su ejército. Corea del Sur es un caso sin precedentes en todo el mundo, porque su ejército, un ejército poderoso, está controlado por otro país. Eso no tiene precedentes, y demuestra que, en última instancia, Corea del Sur no tiene soberanía real, aunque formalmente tenga soberanía política bajo su sistema presidencial y todo lo demás. A Estados Unidos no le gusta Lee Jae-myung. Creo que se está preparando un puñal contra él y que habrá maniobras para debilitarlo. De hecho, ya podemos ver que eso está ocurriendo. Por otro lado, el KMT es un caso interesante, porque recordemos que Taiwán no está gobernado por el KMT, sino por el DPP. Y el DPP, como partido en el poder, es en realidad una extensión o un órgano de los neoconservadores de Washington. ¿Cómo lo sabemos? Pues bien, están abiertamente implicados con la NED. De hecho, la elogian y se alían con ella sin disimulo. Y la vicepresidenta de la provincia de Taiwán, Lai Xiao, yo diría que ella es la auténtica eminencia gris que mueve los hilos entre bastidores. No es William Lai, es Lai Xiao, de quien prácticamente nunca se oye hablar. Ella es estadounidense. Creció en los suburbios de Nueva Jersey. Es una chica de Jersey y fue la favorita de los neoconservadores de Washington. Además, es la persona que tiene una conexión directa con la élite gobernante de Washington. En esencia, son ellos quienes deciden la política. No tiene nada que ver con lo que quiere la gente de la isla de Taiwán. Ninguno de ellos quiere que se multiplique por 4 el servicio militar obligatorio, que es lo que ha hecho el DPP. Ninguno quiere escalar hacia una guerra contra China. Ninguno quiere romper los lazos económicos y aumentar la tensión. Nada de eso va en su interés. Así que hay una diferencia entre lo que la gente quiere y lo que le conviene, y lo que quiere esa clase colaboracionista y servil que ha sido puesta en el poder por su vinculación con Washington. Así que una vez más, no es algo claro ni sencillo. Y de nuevo hay situaciones parecidas en Filipinas. Filipinas es claramente un estado títere y comprador que actúa como un apoderado de Estados Unidos, una colonia de poder estadounidense y una plataforma para proyectar su fuerza. Luego hay otros países que, bueno, están un poco en medio, pero se ve que son muy fáciles de arrastrar por el viento. Y ahora mismo parece que siguen alineados con Estados Unidos. Así que toda la primera cadena de islas, empezando por las Kuriles, pasando por el archipiélago japonés, algunas islas coreanas, luego bajando por las islas Okinawa, la provincia de Taiwán, y hasta llegar a Filipinas, Indonesia, Borneo, Malasia, Singapur, y así sucesivamente. Indonesia, Borneo, Malaysia, Singapore, etc. That entire area has essentially been militarized. Toda esa zona se ha militarizado, en la práctica, como plataformas de proyección de fuerza para Estados Unidos. Y la estrategia estadounidense es moverse y disparar, dispersarse y difundir su presencia para poder abrumar a China con una andanada de armamento de largo alcance que se desplaza con rapidez, utilizando, ya sabes, esa tercera generación de armas de largo alcance, drones y demás. Eso es lo que se está planificando. Y se puede ver claramente que la mayoría de los dirigentes de muchas de esas cuasi colonias colaboracionistas siguen muy alineados con Estados Unidos. Está cambiando, sí, y como señalas, en el caso de la provincia de Taiwán, hay distintas facciones. Pero aún así hay que entenderlo como un terreno muy disputado, no como una transición sencilla hacia una posición antiimperialista. Algunas personas dirían que las vulnerabilidades que Irán dejó al descubierto
las vulnerabilidades del aparato militar de Estados Unidos que Irán puso en evidencia son llamativas. En términos de PIB, creo que Irán ocupa el puesto 24 o 25 del mundo, y eso sin tener en cuenta toda la preparación militar que ha desarrollado desde la revolución y sobre todo después de la invasión y ocupación de Afganistán e Irak. Aún así, no es un impotente en el sentido tradicional cuando hablamos de utilizar el poder global. Y sin embargo, le dio un buen golpe. Global power, and they handed a bloody nose. And some people would argue that Y algunos dirían que eso, junto con la derrota en la guerra arancelaria con China, sería un argumento de peso para la élite gobernante estadounidense, así como para la clase compradora en Asia Oriental, de que al menos una guerra abierta con China, que llevan tanto tiempo planeando, como tú has explicado, ya no está sobre la mesa. A mí me da la impresión de que tú no crees que haya cambiado gran cosa, y corrígeme si me equivoco, pero parece que piensas que no se ha aprendido ninguna lección, ni por parte de la clase compradora, ni por parte de las élites estadounidenses, en lo que respecta a su estrategia o a su estrategia imperial. Porque uno podría decir que, si no fuiste capaz de derrotar militarmente a Irán, sería una locura pensar en una guerra abierta con China, la principal potencia industrial, o con cualquier otra potencia, en realidad. ¿Qué opinas de eso? Your thoughts on that? Yeah, so there are different thoughts about this. Sí, hay distintas opiniones sobre esto. Quiero decir, si hubiera personas conectadas con la realidad, verían enseguida la importancia de llegar a un acuerdo y negociar con Irán de buena fe y de alcanzar un modo de convivencia. Y también verían lo completamente absurdo que sería intentar una guerra contra China. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos ¿es la clase dirigente capaz de enfrentarse a la realidad? Es decir, a la realidad de un poder disminuido, a la realidad de que no controlan el planeta ni a todos los que viven en él, al hecho de que existen límites reales a lo que pueden hacer con, digamos, brutalidad militar. Es una cuestión abierta, pero yo no lo veo así. Y en parte tiene que ver con la ignorancia que genera el poder. Cuando tienes poder y estás tan embriagado de poder, eso te impide ver la realidad con claridad. Al final, si piensas que Estados Unidos tiene un problema de adicción, esa adicción es la adicción al poder, y nunca ha sido capaz de soltarla. No va a soltarla. Así que intentará aferrarse a ella como sea, con engaños o con violencia, por cualquier medio necesario. Pero eso le impide comprar y verlo con claridad. Como he dicho, cuando Estados Unidos fue a la guerra con Irán, en realidad también estaba luchando contra la realidad. Y sigue haciéndolo, porque todavía hay amplios sectores de la clase dirigente estadounidense y sus lacayos adoctrinados que creen que Estados Unidos ha salido ganando. Siguen convencidos de que han vencido. Claro, hay excepciones notables. Por ejemplo, Robert Kagan ha reconocido que Estados Unidos ha sufrido una derrota estratégica. Pero fíjate, ninguno de ellos saca la siguiente conclusión lógica, que sería una locura ir a guerra contra China. Ninguno lo dice. Ninguno quiere llegar lejos. Siguen queriendo una guerra con China. Así que, al final, creo que las lecciones que deberían haberse aprendido no se están aprendiendo. ¿Están nuestros dirigentes aprendiendo algo? No creo que estén aprendiendo. Si uno vuelve a leer el discurso de las élites, si lee Foreign Affairs, el Consejo de Relaciones Exteriores, el CSIS, o si va a los grandes centros de pensamiento, verá que no es así como piensan. Están pensando en cómo continuar la guerra, en cómo tomar, entre comillas, las lecciones de Irán y demostrarle a China que, bueno, China está en desventaja por las hazañas increíbles que Estados Unidos ha logrado en Irán. Hablan literalmente así en sus propios círculos de élite. Y por supuesto, al final, el gran poder de Estados Unidos, su auténtica fuerza como superpotencia, es su capacidad primero para la propaganda, es decir, con perdón, para manipular a todo el mundo, pero también su capacidad para creerse su propia propaganda y engañarse a sí mismo.
to delude itself. This is the US's superpower and also its ultimate. Esa es la gran fortaleza de Estados Unidos y al mismo tiempo su mayor debilidad. Está difundiendo su propia propaganda, pero también se la cree, se alimenta de ella. Creo que la situación es muy incierta. Uno esperaría que empezaran a enfrentarse a la realidad y a pensar en reducir su imperio. Pero vemos que eso esté ocurriendo ahora mismo. No, en absoluto. Lo que vemos es una escalada constante, un discurso cada vez más hostil y beligerante y una preparación logística que sigue avanzando. Y como sabemos, tanto con Irán como con China, estas guerras llevan mucho tiempo gestándose. Estados Unidos, en el fondo, ha querido volver a la guerra con Irán desde 1979, y con China ha querido ir a la guerra desde 1949. De hecho, entre 1949 y 1979, durante unas 3 décadas, Rallaren Sais y Uegin con China. Estuvo en guerra, claro, directamente durante la Guerra de Corea y de forma indirecta durante la Guerra de Vietnam. También libró una guerra sucia a lo largo de la frontera de Myanmar contra Yunnan durante unas 2 décadas, hasta los años 70. Desde Myanmar se combatía contra China en esa frontera. Y toda esa zona fronteriza no solo se convirtió en un escenario de guerras sucias militarizadas, sino también en el centro del tráfico de drogas, lo que conocemos como el Triángulo Dorado, porque utilizaban las drogas para financiar esas guerras sucias que estaban controladas desde la isla de Taiwán por la Liga Mundial Anticomunista, entre otros. Así que fueron 30 años de guerra constante, guerra abierta y guerra sucia. Y luego, desde 1979 hasta 2009, fue una especie de periodo de contención o equilibrio. This was a kind of a period of hedging. It wasn't overt war, but there was an attempt to. No fue una guerra abierta, pero sí hubo un intento de absorber a China y arrastrarla hacia la gran plantación capitalista global, donde acabaría siendo un trabajador más de esa plantación. Esa era la idea. Y se suponía que eso ocurriría porque creían que China acabaría colapsando por sus propias contradicciones, que la política de compromiso con China era, en realidad, una doctrina de colapso y de cambio de régimen. Pensaban que China terminaría derrumbándose o siendo absorbida por el sistema capitalista occidental global. Es como cuando una empresa ve a un competidor, o intenta destruirlo y aplastarlo, o intenta comprarlo. En esencia, en aquel momento, se trataba de ese proceso de compromiso, de intentar corromperla, de intentar comprarla. Y por supuesto, China no permitió que nada de eso ocurriera, se resistió. Y desde 2009 hasta hoy, una vez más, estamos de nuevo en pie de guerra. ¿Por qué 2009? Porque en 2009 Estados Unidos decidió que China no iba a colapsar por sí sola y que había que redactar planes explícitos de guerra. Fue entonces cuando se elaboró la doctrina de guerra contra China, llamada Air-Sea Battle. Air-Sea Battle viene de Air-Land Battle, de la doctrina militar israelí, decapitación, ceguera, blitzkrieg y todo eso. Se redactó en 2009. Desde entonces se ha revisado 11 veces, y toda la trayectoria de la militarización estadounidense del Pacífico sigue ese plan y esa doctrina. Y luego, unos años más tarde, lanzaron lo que fue básicamente una declaración política de guerra, el llamado Giro hacia Asia. Y eso vino acompañado de un plan explícito, una doctrina de guerra económica. Así que esta guerra tenía varias patas. Por un lado, el cerco militar, el giro hacia Asia. Por otro, la doctrina de guerra, la llamada batalla aire-mar. Y además, el plan de guerra económica, que se conocía como el Acuerdo Transpacífico. La idea era dejar a China fuera del sistema comercial global y, en esencia, acabar con ella asfixiándola, privándola de comercio y de oxígeno. Pero todo eso se vino abajo con Trump en 2016, porque él pensó que podía sustituirlo por una guerra arancelaria. En lugar de hacer ese tipo de aislamiento lento y prohibiciones graduales contra China,
Él quiso ir de frente con una guerra comercial. Y esa guerra comercial tuvo dos fases. La primera fue obligar a China a comprar más. Y la segunda fase, que mucha gente olvida, la segunda exigencia de la guerra comercial de Trump, que empezó en 2016, en su primera administración, era forzar a China a cambiar su sistema. La exigencia era explícita. China tenía que cambiar su sistema, es decir, volverse capitalista. Así que la ironía, ya sabes, es que por un lado decían que China era injusta porque utilizaba, por ejemplo, empresas estatales y planificación industrial para desarrollar su economía. Y por otro lado, su doctrina siempre fue que todo lo que hacía China era inferior y que acabaría colapsando por sí misma. Whatever China is doing is inferior and it's going to collapse of its own accord. So there were deep contradictions in their thinking. Así que había profundas contradicciones en su forma de pensar. Pero el TPP se transformó en una guerra comercial. La primera fase fue un fracaso y la segunda nunca llegaron a ponerla en marcha. Eso fue sustituido por la estrategia económica del Indo-Pacífico de Biden, que en realidad era una continuación de la guerra comercial de Trump, sobre todo en el ámbito tecnológico, especialmente en el de los chips. Creían que podían literalmente frenar por completo el desarrollo económico de China, asfixiando su industria de semiconductores, y así obligarla a mantenerse a flote hasta que su economía colapsara, porque ya no podría avanzar más tecnológicamente. Pero esa idea resultó ser totalmente absurda, porque China produce entre 7 y 10 veces más científicos e ingenieros. Turns out 7 to 10 times more scientists and engineers is led by scientists and engineers. And these were, lawyers who wouldn't know the difference. Y estos eran, ya sabes, abogados que, no sabrían distinguir entre una unión PNP y una PN, intentando diseñar una estrategia de chips contra China, que ya era un éxito tecnológico y una potencia en semiconductores. Así que eso no funcionó. Y luego vimos, en la segunda administración de Trump, una vuelta a la guerra de aranceles. Una guerra de aranceles es básicamente una forma de decir, renunciamos a la idea de una economía globalizada basada en el consenso de Washington. En esencia, estamos volviendo al neomercantilismo. Intentaron hacerlo, pero no se dieron cuenta de que no iba a funcionar, porque entendieron completamente mal cómo funcionan los aranceles. Es una idiotez total. Lo que no comprendieron fue que si imponían aranceles a China, quien acabaría pagándolos sería Estados Unidos. Y en segundo lugar, que China no depende tanto del comercio con Estados Unidos. De hecho, representa una parte muy pequeña del PIB total de China. Y China se diversificó rápidamente, empezó a comerciar con muchos otros países. Así que todo eso fracasó por completo. Pero lo que sí demuestra es la hostilidad constante, esa especie de cambio de forma que ha adoptado la guerra económica en distintas etapas, como parte de un espectro total de guerra híbrida que incluye la escalada hacia una guerra cinética o la preparación explícita para ella. Creo que otra cosa clave que hay que recordar es que la razón por la que 2008 o 2009 fue un punto de inflexión es que antes de eso, como dije, desde 1979 hasta 2009, Estados Unidos creía que China acabaría colapsando o que sería absorbida por el sistema capitalista imperial estadounidense, igual que cayó la Unión Soviética. Eso era lo que creían. Pero lo que ocurrió, como sabemos, en 2008, fue que el sistema financiero occidental se derrumbó y China fue la única gran economía que quedó en pie. Y fue entonces cuando Estados Unidos se dio cuenta de que China no iba a colapsar por sus, entre comillas, contradicciones internas. De hecho, los que acabamos de colapsar éramos nosotros, y por eso pensaron había que empujar a China rápidamente por las escaleras. En otras palabras, y fue entonces cuando empezaron todos esos preparativos para una guerra cinética. Y fue entonces también cuando comenzó la llamada Declaración Formal de Guerra, eso que se denominó el giro hacia Asia. Todo esto demuestra que en realidad la hostilidad no ha cesado en ningún momento. En el fondo lo que pasa es que un sistema capitalista no puede tolerar, no puede aceptar la existencia de otro sistema que desafíe su hegemonía total desde el punto de vista económico, político e ideológico. No ver que existe un contrarrégimen independiente. Y detalles más.
El mejor ejemplo es Corea del Norte. The best example Se me repisar en ese instante que remelo in another moment if necessary. I also wanted to add to that renewed También quería añadir algo sobre ese punto del resurgimiento de la hostilidad alrededor de 2008. Creo que incluso un poco antes, desde 2004 más o menos, Rusia ya estaba reconstruyéndose. Y eso está relacionado con la desilusión respecto al propio proyecto de colapso. No es que China no se derrumbara, pero incluso cuando la Unión Soviética cayó, y durante un tiempo pareció que, con toda esa especie de toma parasitaria del sector estatal dentro de la Unión Soviética, y con todos los problemas económicos en Rusia y en otros lugares, una vez que empezaron a reconstruirse, una vez que empezaron a afirmar su autonomía, a las élites gobernantes de Estados Unidos les pareció que tenían que redoblar sus esfuerzos, porque claro, no se trataba solo de China. It's not just China, it's also Russia, and we see all the beginning of color revolutions. También está Rusia, y vemos el inicio de las llamadas revoluciones de colores en Ucrania desde 2004, 2009 y 2014 en adelante. Así que había mucho más que solo China. Quería terminar hablando un poco sobre la cuestión de la política estadounidense, pero la pregunta más amplia que tengo en mente es, ¿qué se debe hacer? Y claro, eso tiene dos vertientes. Creo que ya hemos hablado de parte de lo que hay que hacer en la periferia, pero quizá ahora quiero centrarme en el núcleo imperial. Y ahí surge la pregunta, ¿qué deberían hacer las personas con sentido común dentro de ese núcleo imperial? Creo que hay desarrollos interesantes en ese sentido, sobre todo si pensamos en la guerra contra Irán, que destaca porque fue una guerra imperial impopular desde el principio. Unpopular imperial war right from the beginning. I mean, we have seen unpopular war. Quiero decir, ya hemos visto guerras impopulares antes, la de Vietnam, por ejemplo, pero aquello ocurrió mucho más tarde, tardó demasiado. Incluso con Irak, algunas de las manifestaciones más grandes, ese supuesto consenso, no fueron realmente significativas hasta que Estados Unidos empezó a perder la guerra por la resistencia contra la ocupación. En Afganistán prácticamente no hubo protestas, porque se asumía que lo que hacía Estados Unidos allí era lo correcto, con toda esa propaganda sobre el 11 de septiembre y todo lo demás. Pero esto parece un momento distinto. La opinión pública ha cambiado de forma enorme después de la operación Diluvio de Al-Aqsa y del genocidio en Palestina, algo muy reciente. Sobre todo si tenemos en cuenta que ahora hay quien dice que Israel se ha convertido en una causa republicana, cuando antes era bipartidista. Y parte de eso tiene que ver con el cambio en la opinión pública sobre la política de Estados Unidos hacia Israel. Todo esto es para decir que, dado que hemos visto brotes y también ya sabes, en Nueva York, en Washington, D.C. y en otros lugares, estamos viendo brotes de una política progresista o de izquierdas. Me gustaría saber qué opinas tú sobre cómo los ves. Pero, en general, hay indicios de una política que ha empezado a cuestionar el imperio estadounidense. No quizá en el sentido en que a ti y a mí nos gustaría, no necesariamente en la cuestión de China, ni en todas las cuestiones que querríamos, pero sí están planteando preguntas sobre Palestina, sobre Irán, incluso sobre Venezuela y sobre Cuba. Mi pregunta para ti es, ¿cómo interpretas la política actual en Estados Unidos? ¿Qué esperanza hay de un cambio radical en el núcleo del imperio? Okay, so I think that, of course we know that there is Vale, tremendous yo creo que claro, fracture todos sabemos in que hay una US fractura politics. enorme en la Even the política de MAGA Estados base Unidos. is drifting Incluso away la base from del Trump. movimiento MAGA se está alejando de This Trump. has to do, Y esto tiene que ver, broken ya sé que record, suena pardon me, repetitivo, but it has to perdonadme, do ultimately pero al with final tiene que ver con issues las of propias capitalism itself, contradicciones del that does capitalismo. not deliver the goods No for its cumple con lo people. que promete a su Its gente. capacity Su to capacidad para extraer extract y and sobreexplotar la super periferia exploit se the está periphery is debilitando, being entre otras undermined. cosas, porque se está erosionando la primacía del dólar como moneda de reserva y también su control sobre los sistemas financieros. Y en última instancia, porque el capitalismo estadounidense se basa en el poder militar. US capitalism is based on military power. It's that quote from
Thomas. Esa cita de Thomas, el analista del New York Times, ya sabes, Thomas Friedman. Friedman dice que la mano invisible del capitalismo solo funciona con el puño de hierro del poder militar. Ya sabes, McDonnell necesita a McDonnell Douglas, y así sucesivamente. En esencia, la disminución del poder militar de Estados Unidos también debilita su capacidad para imponer su voluntad ideológicamente en el resto del mundo, especialmente en el sur global. Y además vemos la disminución, o más bien el rápido deterioro y empobrecimiento de los propios estadounidenses dentro del corazón del sistema. Sabes, el 60% de los estadounidenses no tiene ni $1,000 a su nombre. Viven prácticamente al día. Si pasan 2 semanas sin trabajo, acabarán en la calle. El 40% de los estadounidenses, o mejor dicho, de las familias estadounidenses, no tienen $500 a su nombre. Eso significa que si les ponen una multa de aparcamiento y les remolcan el coche, están acabados. La gran mayoría de los estadounidenses vive en una precariedad extrema, y hay tan poca esperanza y tan pocas posibilidades que, claro, la gente busca formas de escapar. Ahora bien, lo ideal, lo que habría que hacer, tú preguntas qué se puede hacer, sería recuperar su país. Intentar transformarlo en un lugar habitable, decente, que no mantenga guerras imperiales constantes contra otros países, que no busque empobrecer, destruir o explotar ni a su clase trabajadora ni al resto del planeta. Eso es lo que debería hacerse en las circunstancias más ideales. Pero mientras tanto, lo que hay que hacer es que la gente del núcleo imperial resista el adoctrinamiento, resista la colonización total y absoluta de sus mentes y resista ese impulso de pensar que pueden recuperar su estatus, su poder y su nivel de vida, librando más guerras. Ese es el veneno tóxico, la droga tóxica que se ha extendido entre las clases trabajadoras y la gran mayoría de la sociedad. ¿Sabes? Una parte enorme de la población cree que, de alguna manera, China nos robó, que nos quitó nuestra riqueza, y piensan que solo hace falta, ya sabes, darles una buena patada y ponerlos de nuevo en su sitio. Y entonces recuperaremos, ya sabes, nuestra antigua gloria. Ese tipo de discurso absurdo también circula, ya sabes, entre la población. Es uno de los grandes tópicos de la propaganda que se difunden. Y eso al final hay que resistirlo. Y sobre todo, lo primero que creo que la gente en el núcleo imperial debe hacer es impedir más guerras. Evitar que el país siga lanzando guerras violentas, agresivas y genocidas contra el sur global. Desde luego contra Palestina, contra Irán. And Oceania, etc. So this is, I think, the key thing. This is where Creo que esto es lo fundamental. Aquí es donde la teoría se pone a prueba. Pienso que este es el deber principal del norte global, evitar más guerras y también evitar una guerra ideológica. No dejarse arrastrar por los engaños y las mentiras y crear un poco de espacio para que los socialismos soberanos y los experimentos soberanos antiimperialistas puedan respirar, para que tengan la oportunidad de demostrar que su modelo funciona. Y si se consigue eso, entonces uno puede ver que lo que creía era un mito, una mentira. Hablé de Corea del Norte. Ahora mismo se pueden leer artículos importantes en el Wall Street Journal, en la prensa convencional, diciendo Corea del Norte es un milagro. ¿Cómo ha ocurrido esto? Bueno, quiero decir, muy sencillamente, la razón por la que Corea del Norte estaba pasando tantas dificultades y sufrimientos, y los tuvo, sobre todo en los años 90, fue porque Estados Unidos la estaba estrangulando, la estaba asfixiando. Y durante décadas, Estados Unidos difundió esa mentira tóxica de que eso demostraba que el comunismo había fracasado. No, no fue un fracaso del comunismo, fue una consecuencia directa de las sanciones, del bloqueo y de la asfixia impuesta por Estados Unidos. Y a medida que la situación global cambia y que las circunstancias económicas se transforman,
se puede ver que el modelo de planificación económica de Corea del Norte es de hecho extraordinariamente exitoso, que es una alternativa viable. No es un fracaso. En realidad es un ejemplo floreciente de lo que un Estado socialista puede lograr en circunstancias extraordinarias, en situaciones realmente difíciles, y aún así prosperar y construir, ya sabes, una sensación de riqueza, abundancia e igualdad para su gente, a pesar de todos los intentos de acabar con ello. Creo que son lecciones importantes que la gente debería tener en cuenta. Y pienso que lo más importante para las personas del norte global es no dejarse llevar por las mentiras y la propaganda, sobre todo por aquellas que demonizan a los sistemas alternativos, que intentan crear un mundo mejor para su pueblo y potencialmente para el mundo entero, y así evitar que se llegue a una guerra. Desde luego, no caigáis en las mentiras que justifican una escalada hacia la guerra. Esa demonización, las acusaciones de genocidio, lo de Xinjiang y todo ese bla bla bla. Todo eso es un sinsentido. Tiradlo a la basura y buscad maneras de entender el mundo con claridad, para luego actuar junto a compañeros con ideas afines y transformar el sistema. Y creo que esa transformación tiene que venir desde abajo, tiene que ser profunda y no la van a llevar a cabo los lacayos del Partido Demócrata. Esto es como lo de Charlie Brown. El balón siempre te lo van a quitar en el último momento. Siempre Daffy Trave. Cada vez que los estadounidenses van a las urnas y votan contra la guerra, votan por Trump porque no quieren guerra. Votaron por Nixon porque no querían guerra. Barack Obama, ya sabes, fue elegido porque la gente quería poner fin a las guerras. Así que la población de Estados Unidos sabe que no quiere guerras y tiene que evitar caer en la trampa del sistema bipartidista que siempre les hace el mismo engaño. No deberían tener ninguna ilusión al respecto. Ese poder tiene que construirse desde la base, desde abajo, y crear una transformación profunda contra la guerra, contra el imperialismo y, en última instancia, avanzar hacia un sistema y una sociedad que sirvan al pueblo y no a los oligarcas crueles, codiciosos y psicópatas que controlan el sistema hoy en día. Mi última pregunta ya era la última, pero quería hacerte una rápida de seguimiento, ya que has mencionado a Corea del Norte. Me preguntaba si crees que la reaparición de Rusia y la relación entre Rusia y Corea del Norte, que fue un factor muy importante, si no el principal, en la desaceleración que sufrió Corea del Norte, incluidas las hambrunas de los años 90, es decir, aquel desarrollo tan notable que vimos en Corea del Norte, en la República Popular Democrática de Corea, hasta los años 80, que se detuvo después de los 90. Hubo varias razones, pero una clave fue el colapso de la Unión Soviética, que interrumpió los vínculos económicos. Ahora estamos viendo una especie de reaparición de esos lazos. ¿Qué importancia crees que tiene eso, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también en el plano del desarrollo o de la economía? Y para plantear una gran pregunta, quizá un poco injusta, pero aún así, ¿cuál es su valoración del compromiso de China con Corea del Norte? Por supuesto, en los medios occidentales, China ha sido ridiculizada por sus vínculos con Corea del Norte. Pero dentro de la visión de la izquierda, algunos dicen que China podría hacer mucho más, que no se ha enfrentado lo suficiente a las sanciones estadounidenses. Mantiene su relación diplomática, sí, pero en lo que respecta a la transferencia de tecnología, el comercio y muchos otros lazos económicos, se dice que China podría haber hecho más. Tenía curiosidad por preguntarle sobre estas dos cuestiones. Por un lado, el resurgimiento de las relaciones entre Rusia y Corea del Norte, y por otro, su valoración del papel de China, teniendo en cuenta también, para que lo sepa el público, el papel heroico que desempeñaron los revolucionarios coreanos durante la Guerra Civil China y en la propia Revolución China.
Eso es algo realmente fundamental. revolution. That is very, very key. Yeah, these are very important questions, and they're also, deep Sí, historical. son preguntas muy importantes y además son cuestiones históricas de fondo. Creo que no hay ninguna duda sobre el papel de Corea durante la guerra antifascista, especialmente en la forma en que se unió a China para derrotar a los japoneses y a los fascistas, y para ayudar en esencia a que China se liberara. Ese es el origen de... Bueno, por eso el presidente Mao decía que Corea del Norte y China eran más cercanas que los labios y los dientes. Literalmente, sus destinos se forjaron juntos en sangre. Se liberaron mutuamente, al menos en el caso de Corea del Norte, de forma literal. La mitad norte fue liberada con la ayuda de los chinos, que devolvían así el favor que los coreanos les habían hecho décadas antes. had done, decades earlier. So this is a long, long history of. Así que estamos hablando de una historia muy larga de apoyo mutuo, ayuda mutua y también de una revolución compartida. Rusia fue importante porque si uno observa la sociedad, la cultura y la educación de Corea del Norte, se nota una influencia soviética muy, muy fuerte. Y también se puede ver que existieron vínculos políticos y económicos muy estrechos con Corea del Norte, que se mantuvieron, por ejemplo, incluso durante el periodo de la ruptura sino-soviética. No fue hasta el colapso de la Unión Soviética cuando Corea del Norte empezó a atravesar dificultades extremas. Corea del Norte es un país muy montañoso, solo un 15% de su territorio es cultivable. Y esa tierra cultivable, para poder alimentar a su propia población, necesitaba enormes cantidades de fertilizantes petroquímicos que obtenía de la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética, Corea del Norte se quedó sin su suministro fiable. Eso, sumado a varios desastres naturales y luego a un bloqueo total y sanciones totales por parte de Estados Unidos, empujó al país prácticamente al borde del colapso. Esa era la idea. Y si uno mira los documentos estadounidenses, documentos de la CIA que se hicieron públicos cuando Estados Unidos empezó, por ejemplo, a negociar con Corea del Norte sobre su programa nuclear, hay memorandos claros de la CIA que dicen que el país no va a resistir. Así que les prometimos cualquier cosa, pero iban a colapsar y seguiríamos sancionándolos hasta que colapsaran. Pero la lección o el mensaje de Corea del Norte es que es posible resistir al imperio a pesar de todo. A pesar de que te lo echen todo encima, sigue siendo posible resistir y mantenerse en pie. Cuando digo te lo echan todo encima, me refiero a que desde 1948 hubo un genocidio muy parecido al que se vio en Indonesia. Básicamente, el exterminio de toda la izquierda, una matanza masiva en fosas comunes. Hasta hoy, si vas a Corea del Sur, la fosa común más larga del mundo está allí. No puedes excavar sin encontrarte con algún tipo de fosa. Y normalmente esas fosas están llenas de juguetes de niños y peines de mujer. Así que sabes que fue un genocidio total y absoluto. Después de eso, entre 1950 y 1953, básicamente ya sabes, bombardeos masivos hasta que el país quedó convertido en un paisaje lunar. Literalmente no quedó nada. Digo esto porque mira, Corea es unas 600 o 700 veces más grande que Gaza. Pero si te imaginas la devastación que sufrió Gaza y la multiplicas por 650 veces, eso es, en esencia, lo que Estados Unidos hizo con Corea durante la Guerra de Corea. Así que realmente se le lanzó todo encima. Y después, décadas de sanciones, digamos de carácter genocida. Aún así, Corea del Norte resistió. Hasta 1979, de hecho, era más desarrollada y más rica que Corea del Sur. Y luego, tras la caída de la Unión Soviética, entró en un periodo muy, muy difícil. Pero incluso a pesar de ese periodo, siguieron manteniendo sus ideales fundamentales, sus valores esenciales. Desarrollar el país, desarrollarlo para su gente y desarrollar sus capacidades intelectuales. Normalmente, si un país sufre dos genocidios y sanciones masivas,
todo queda destruido. Pero si miras el símbolo de Corea del Norte, es el martillo y la hoz junto a una pluma. Es decir, entienden la importancia y el valor del intelectual. Nunca abandonaron sus escuelas ni su desarrollo intelectual. Y aún bajo esas condiciones tan extremas fueron captados por bombardeadores, sus propias capacidades satelitales y sus propias armas nucleares. Eso nunca, nunca se olvidó. Así que, incluso bajo los bombardeos, incluso pasando hambre, seguían estudiando. Por eso existe una famosa canción norcoreana interpretada por una banda femenina de Corea del Norte que se llama algo así como Vamos a estudiar. Deberías escucharla, es realmente impresionante. Son músicas increíbles, pero además demuestra la enorme importancia que daban al aprendizaje, al estudio y al desarrollo intelectual. Creo que eso muestra un ejemplo para el mundo, que se puede resistir a todo. Incluso siendo un país pobre y empobrecido, se puede resistir a todo lo que te lancen, si tienes la voluntad. Y Corea del Norte no resistió solo por sí misma, sino también por el sur global, por toda África y Asia Occidental, incluida Palestina. Corea del Norte fue un apoyo activo de todos esos movimientos antiimperialistas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es realmente la relación con China? ¿Y qué importancia tiene el apoyo de Rusia? Todo eso ha ido cambiando a lo largo de este tiempo. China y Corea del Norte han pasado por distintas etapas, pero durante todo ese periodo, China nunca ha renunciado a su tratado de defensa mutua con Corea del Norte. De hecho, el único país con el que China tiene un tratado de defensa mutua es Corea del Norte. Ahora bien, es cierto que, en 2017 y años posteriores, tanto Rusia como China fueron prácticamente forzadas a aceptar las sanciones de la ONU. Y eso tuvo razones muy concretas. Estados Unidos estaba amenazando con sanciones secundarias y, además, con la posibilidad de una guerra. Todas las instituciones financieras recibían advertencias de que serían castigadas si comerciaban con Corea del Norte. Así que, en realidad, aquello fue un intento de asfixiar a China, de dejarla sin recursos. Pero todo eso, en este momento, ha cambiado. Creo que las cosas son ahora mucho más. En esencia, las sanciones se han disuelto por completo. Existen técnicamente sobre el papel, pero los organismos que debían supervisar su cumplimiento han sido desmantelados por Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Así que creo que seguiremos viendo un enorme desarrollo en Corea del Norte. Y después veremos, como otros ya han señalado, la alianza CRINCS, China, Rusia, Irán y Corea del Norte, que representa un núcleo mucho más fuerte y estable de un eje de resistencia dentro de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, y otros sistemas multipolares que se están tejiendo ahora de forma muy lenta e improvisada. Verás, los BRICS, la OCE y esas otras organizaciones multipolares, las que están vinculadas a la iniciativa de la Franja y la Ruta, tienen una cohesión parecida al agua. El agua es poderosa, pero también puede romperse. Es fuerte, pero a la vez flexible y moldeable. En cambio, los CRINCS son otra cosa. Son los países que entienden que están directamente en el punto de mira, como dije en la formulación de 3+2 de la Estrategia de Seguridad Nacional. Además, tienen alianzas militares muy sólidas entre ellos. Y ese es el núcleo de lo que podríamos llamar la resistencia dura, la que puede activarse si la situación se complica, como vimos, por ejemplo, aunque fuera brevemente, con la alianza entre Rusia y Corea del Norte en el frente de Ucrania. Lo dejamos aquí, Kahata. Ha sido un verdadero honor y un placer tenerte con nosotros, y te agradezco respuestas. Muchas gracias por tu tiempo. Sí es. Siempre es humor. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los 2 últimos años hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, analistas políticos y activistas.
Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Siempre puedes darle me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Y por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.